Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro hijo lesbiano de confianza, y esta vez os traigo una review, un unboxing del mando Elite Series 2 de Xbox. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo la calidad de este mando, y eso que mi mando preferido es este que hay aquí, pero bueno, os voy a explicar todo lo que trae y lo que podemos hacer con este mando, así que no os perdáis nada de este vídeo. Vamos a arrancar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la caja y ver qué contiene dentro. Ok, esto es lo que contiene esta cajita tan fachera que acabo de abrir. No sé si habréis visto el vídeo del DualSense Edge, pero si no lo habéis visto, ahí arriba os sale un acceso directo para que podáis echarle un vistazo. Pero este mando yo creo que me está convenciendo mucho más que el DualSense Edge. Os voy a explicar todas las cositas que tiene. Lo primero que me fascina muchísimo es que los sticks son magnéticos. Podemos simplemente colocar esto así, pip, y quitarlo así, de forma fácil y sencilla, tanto el izquierdo como el derecho. Que esto sea magnético, la verdad es que me encanta, me parece un detalle de muchísima calidad. Luego, por otro lado, si quitamos aquí los sticks, tenemos esta piececita de aquí para poder ajustar la dureza de los sticks. Esto es un concepto bastante revolucionario, me ha dejado bastante con el culo torcido. Simplemente tendríamos que hacer lo siguiente: pondríamos la piececita aquí y giraríamos hacia la izquierda para aflojar y hacia la derecha para apretar, tanto en el izquierdo como el derecho. Es decir, este va más duro, por ejemplo, que lo he apretado, y este va un poquito más flojete. Así que podéis ajustar con esa pieza pues la dureza de los sticks, y luego pues volvéis a ponerle otra vez de forma magnética. Ya veis qué fácil y qué sencillo. Y también podemos cambiarle la cruceta por la clásica de siempre. Ahí está, no está nada mal. Aquí tendríamos los diferentes tipos de sticks que vienen con más altura, con cierta rugosidad. Yo, por ejemplo, si jugamos shooters, pondríamos el de más altura y en el lado izquierdo el de cierta rugosidad. Con esto tendríamos muchísimo más control sobre nuestras partidas de shooter. Además, tenemos este detallito de aquí que nos dice el rango de los gatillos. Si vamos a jugar shooter, pues lo ponemos lo más bajo, que el clic se hace con un recorrido muchísimo más corto. Y lo volvemos a dejar como estaba, pues el recorrido ya sería más largo, que nos valdría para juegos de conducción, ese tipo de cosas donde necesitamos mayor control. Aparte de eso, que tenemos aquí detrás, pues tenemos para poner varias palancas auxiliares que luego podríamos mapear a los botones del mando. Vamos a ponerlas para que veáis cómo quedan. Como veis, ya estarían instaladas las palancas, son magnéticas y son muy fáciles de instalar. Y ya pues tendríamos aquí nuestros botones auxiliares, por si nos es más cómodo que pulsar los L1 y R1, R2. Además de eso, pues tiene la típica entrada mini jack, la entrada USB-C para cargar, el botón de emparejamiento, el botón de encendido, el Start, el Select y la selección de perfiles. Tenemos hasta 4 perfiles. Dentro de esta cajita encontraremos este troncho negro que diremos, ¿esto qué es? Pues esto le conectaríamos el cable USB-C y luego el otro USB pues a un cargador o al ordenador directamente, y podríamos tener la carga inalámbrica. Lo colocaríamos de esta forma y ya el mando cargaría de forma inalámbrica. Sería como una dock station. La verdad es que este detalle, a ver, está bien, pero lo veo una pijadita. Yo en realidad, pues con la carga del cable, pues ya quedaría, porque al final sí, utilizas el cacharrín este, pero bueno, necesitas el cable igualmente. O sea que tampoco veo demasiado avance. A ver, es por darle un detallito ahí que está bien. Además de eso, la caja traería esta muesca para poder cargar el mando sin sacarlo de la funda. Es decir, dejaríamos la dock station tal y como está, encima el mando, y el cable, al estar conectado a la dock station, pues se cargaría. Aparte de eso, encontramos un cable bastante largo, trenzado, bastante calidad. O sea que podemos transportar este mando con esta configuración de forma muy fácil y muy sencilla. Ya veis que es muy cómodo. Y ahora os voy a explicar un poquito las funcionalidades que tiene. Lo primero, antes de nada, vamos a ver cuánto pesa este mando. Pesa 340 gramos frente a los 286 del DualSense. A ver, este peso está justificado porque tiene una batería de mayor duración que el del DualSense. Así que disfrutaréis de más horas sin tener que cargar de vuestro mando. Lo bueno que al ser el mando premium, pues no tenéis que usar pilas como en la gran mayoría de mandos de Xbox. Una cosa que a mí realmente no me gustaba ya, porque hoy en día pues las baterías duran bastante, y más en un mando. Luego, aparte de eso, encontramos esta rugosidad, que parece que te va a dar un agarre muy grande, pero luego no es tanto. Parece como si se fuera a resbalar, pero no llega a resbalarse, no sé, es una sensación un poquito extraña. El mando de Xbox a mí se me queda un poquito grande en las manos, o no estoy acostumbrado a usarlo. No sé, llámame loco, yo estoy acostumbrado al DualSense, pero sí he de decir que la calidad de los botones y de los acabados es muy premium. Me parece más interesante que el DualSense Edge en cuanto a calidad-precio. Lo único que le he hecho en falta a este mando respecto del DualSense pues sería la vibración áptica y los gatillos adaptativos. En cuanto a la conectividad, podemos conectarlo a nuestros dispositivos
dispositivos móviles a nuestro PC y a nuestra consola Xbox, por supuesto. Simplemente apretaríamos el botón de Xbox. Si no lo tuviéramos sincronizado por Bluetooth, apretaríamos este botón de aquí arriba hasta que parpadeara la luz, como veis aquí. Ahora está en modo de pairing, podríamos emparejarlo con nuestro dispositivo preferido. Como veis aquí en el terminal aparecería Xbox Wireless, le daríamos, nos dice de vincular, le decimos que sí y ya quedaría nuestro mando vinculado al terminal móvil. Como veis, si yo muevo aquí los sticks, se va moviendo el móvil sin ningún problema. Ahora bien, la compatibilidad que tenemos con este mando es que funcionan todos los juegos que soportan mando, te van a funcionar de una en el dispositivo móvil. He probado varios emuladores, he probado varias aplicaciones, incluido el Call of Duty, como os voy a enseñar ahora mismo. Como veis, podréis jugar vuestros juegos de dispositivo móviles favoritos, como el Call of Duty, que es un juego que mucha gente dice si funciona y tal y no sé qué. Y la verdad es que sí, te va a funcionar tanto el Call of Duty como el Apex, como todos los juegos de shooters, de emuladores, de Android, todo lo que podáis imaginar y más, lo vais a poder jugar con este mando y encima sin realizar apenas esfuerzo, ¿eh? Es que es muy fácil y pues eso, dominaréis las partidas, porque al fin y al cabo no es lo mismo manejar el juego con un mando que con los controles táctiles. Ahora vamos a abrir el emulador de la Dreamcast. Ya veis que funciona el mandito de locos. Es una locura esto, tío. Esto es una locura. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, ya veis que es una jodida maravilla jugar con el mando en el móvil. Aparte de eso, la fuerza que tienen los sticks es una locura, ¿eh? Vuelven a su posición, pero al momento. Se nota que tienen una tensión y es una calidad premium. Así que olvidaros del drift y todo ese tipo de cosas. Con esto vais a dominar vuestras partidas como auténticos titanes. Ahora os voy a enseñar cómo configurar en la app de Windows los que son los perfiles del mando. Para manejar la aplicación de los perfiles y configurar ciertas cositas del mando necesitamos la aplicación de la Microsoft Store que se llama Xbox Accesorios. Aquí tendríamos la aplicación Accesorios de Xbox, la que yo os decía, la tengo ya instalada. Vosotros pues simplemente le das a instalar y ya está, y con eso quedaría. Vamos a dar a abrir y os enseño. Conectamos el cable al mando y ya pues nos aparecería esto, los perfiles, el que está activado, los botones, aquí puedes definir pues sensibilidad, rangos y no sé qué, y se nos habilita el botón de configurar, le daríamos a configurar, aquí tendríamos los perfiles y tendríamos definido el perfil la ranura 1, pues podemos decirle qué botón es cuál, podemos usarla como botón alternativo, es decir, podemos ajustar todo tipo de cosas del mando. El stick izquierdo, podemos poner la curva de sensibilidad, al derecho igual, a los gatillos también. También podríamos controlar la vibración y el colorcito que nos aparece en donde aparece el logo de Xbox. Para cambiar entre perfiles, simplemente pulsaríamos el botón este del centro y como veis se activa la segunda raya. Otra vez la tercera raya. Este sería sin perfil y este sería el perfil 1. Una vez que configuráis el perfil en el PC, ya os valdría para jugar en el móvil o en la consola. Es decir, lo configuráis en el PC y ya luego disfrutáis de ello en cualquier sitio. Podéis tener un perfil diferente pues para cada tipo de juego. Por ejemplo, para shooters podéis definir un perfil, para juegos de coches otros y cositas así. No os voy a hacer ninguna demo con ningún juego en PC porque realmente no es necesario. Todos los juegos, todos os lo aseguro, 100%, todos los juegos que admitan mando en vuestro PC os van a funcionar con este mando sin necesidad de configurar nada. Todo esto de los perfiles es una funcionalidad extra, no es necesario para que podáis empezar a disfrutar de este mando. Así que nada, lo que os decía, este mando me ha sorprendido muchísimo y eso que el DualSense para mí es el mando por referencia, pero este mando me ha parecido espectacular por todas las prestaciones y detallitos que tiene de una calidad top, una calidad absolutamente demencial. Por un precio aproximado de unos 150 euros podéis tener uno de los mejores mandos del mercado con un montón de funcionalidades y encima compatibles con todos los juegos que admiten mandos sin necesidad de instalar ningún programa. Así que nada, espero que os haya gustado la review análisis que he hecho y si es así dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!